la sección epilepsia de dicho servicio. En primer lugar, escucharemos a la doctora Tatiana Potes, quien nos presentará un caso clínico problema. La doctora Potes es médica neuróloga y fellow de neurofisiología clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Al finalizar su presentación, continuaremos con el doctor Juan Carlos Ábalos, quien abordará la temática ¿qué hay de nuevo en el uso de cannabidiol en epilepsia? El doctor Ábalos es médico neurólogo asociado al Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires y trabaja en la sección epilepsia de dicho servicio. Comenzamos entonces con la presentación de la doctora Potes y al finalizar comentará el caso clínico la doctora García. Doctora Potes, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar presentándoles un caso problema. Este es un paciente, este es un paciente que tuvimos en el hospital, paciente de la doctora García. Van a ver durante el caso clínico que yo les voy a comentar más o menos superficialmente todo el tema de los estudios, porque la idea con este caso es que hagamos un poco más de enfoque en la parte de cómo se manejó este paciente con el tema del cannabis, que es el tema de hoy. Bueno, es un paciente, hombre, de 45 años actualmente, zurdo, no tuvo ningún problema durante el parto, el embarazo fue normal, su desarrollo psicomotor fue normal, escolaridad realizó secundario completo y como otros antecedentes tenía enfermedad celíaca que se diagnosticó en agosto de 1999 por biopsia y anticuerpos y depresión. Bueno, en cuanto al tipo de crisis, él inicia sus crisis a los 9 años. Las crisis que tenía en ese momento era desviación oculocefálica a derecha, vocalización, temblor de mano y brazo izquierdo. Él decía que sus crisis en ese momento eran de corta duración, eran de forma repetitiva y especialmente eran cuando se despertaba. En algunas ocasiones se asociaba con una sensación de falta de aire, era lo que él describía, cefalea y cansancio occipital. Con estas crisis tuvo escasa respuesta a múltiples esquemas de tratamiento que realizó, teniendo poco a poco aumento de crisis en frecuencia e intensidad y en ocasiones llegaba a progresión a crisis tónico-clónicas bilaterales. En ese momento, en contexto de este aumento de crisis, le hacen una tomografía del cerebro, en 1988 fue esto, teniendo imágenes previas normales en la cual le observan una calcificación intraparenquimatosa occipital izquierda. Le hacen una angiografía, en ese momento en FLENI, que es una institución de acá, ahí en el mismo año, la cual fue normal. Esto, digamos, se procedió inmediatamente a angiografía, porque fíjense que es hace mucho tiempo, ahí recién estaban llegando los resonadores al país, por eso no se procedió a hacer resonancia en ese momento. Entonces, ante este hallazgo, en ese mismo año, en noviembre de ese año, le realizan extéresis de vasos en profundidad y le colocan un clip de plata Scoville en la región occipital parasagital izquierda. El hecho de que le hayan colocado esos clips lo dejó como contraindicación para resonancias posteriores. La anatomía patológica de esa resección informó que era corteza occipital con cambios reactivos más una neoformación vascular de tipo capilar. Tenía preservación de la sustancia blanca y dicen que vaso de pared muscular arterial con fibrosis adventicial de aspecto malformativo. Probablemente esto pudo haber sido una malformación, pero bueno, no tenemos el dato exacto por el tema de que no se realizó como un estudio en profundidad como una resonancia como lo realizó progreso atónico-clónica bilateral. La medicación actual y la que tiene desde hace mucho tiempo, más o menos desde el 2012, es oxcarbazepina, 1800 miligramos día, pregabalina, que lo toma por ansiedad y cefalea en dosis de 75, 300 miligramos, clonazepam, 0,25 miligramos. Carbamazepina, feniledantoína, clobazam, fenobarbital, etosuximida, lamotrigina, topiramato, levetiracetam y ácido valproico. Bueno, acá quisimos mostrarles un poco de
como para que se den un pantallazo general de lo que era el paciente. Este era el electroencefalograma intelectal que él tenía, que fíjense que tenía mucho la presencia de estas ondas agudas y punta onda en la región posterior a predominio izquierdo. Esto es una muestra de lo que eran sus crisis. No quisimos poner el video por una cuestión de que necesitaría autorización del paciente y por una cuestión de que no era mucho el enfoque de esta charla de hoy. Pero esto más que todo para mostrarles, fíjense, el comienzo con esta actividad rápida beta en la región izquierda, en la región posterior izquierda, que bueno, después se torna un poco más lento en rango teta-delta y involucra también lo que es el hemisferio derecho. Esta era la tomografía que tenía de ese momento, que lo que informaban son la presencia de este clip metálico en la región occipital y como estas calcificaciones debajo de la lesión. Este es el informe, que es más que todo lo que yo les dije, las huellas quirúrgicas de la craniotomía y las pequeñas calcificaciones asociadas al ensanchamiento del surco cortical locorregional. Bueno, entonces él continuó con este pobre control de crisis. En el 2017, en un acuerdo entre él y la doctora García, que fue la que lo vio en ese momento, se indica aceite de cannabis. Él inicia con Charlot, con aceite de Charlot, llegando a recibir hasta 150 miligramos por día. No recibió ningún tipo de respuesta en este momento. Posteriormente, por su cuenta, rota aceite artesanal que traía de Chile porque era un poco más fácil para él conseguirlo, pero desconocemos la dosis por no saber la concentración. Ahora que el doctor Ábalos nos hable, nos va a explicar un poco, pero en general estos aceites artesanales no se conoce la concentración, por eso es muy difícil para nosotros como neurólogos saber qué dosis es que está recibiendo el paciente y si es la adecuada o no. En el 2019, por su cuenta abandona los anticonvulsivantes y progresa hacia una crisis con progresión atónico-clónica bilateral, que recuerden que hace como 6 años no tenía crisis. Entonces decide reiniciar los anticonvulsivantes a las dosis habituales que él traía antes y volver a seguir con el aceite artesanal sin lograr control de crisis. Le mandamos a analizar este aceite a la Universidad del Rosario, que ahora también vamos a ver que hay unos lugares que se encargan de hacer estos análisis, y tenía 80% de THC y 10% de CBD. Así que recuerden estos porcentajes, porque ahora que veamos la charla del doctor Ábalos, vamos a ver si esto estaba bien o no. Bueno, entonces decidimos, digamos, para mí surgen estas preguntas a través de este caso clínico, para que vamos a ver si ahora en la charla del doctor Ábalos logramos responder estas inquietudes. Entonces, por una parte es, ¿el aceite de cannabis tiene indicación en epilepsia focal? ¿Se puede usar cualquier tipo de aceite de cannabis artesanal? ¿Cuáles son las concentraciones ideales de los componentes del aceite de cannabis? Bien. Ahora le vamos a dar paso a la doctora García, quien va a comentar un poquito acerca de esto. Bueno, buenas noches a todos y a todas nuevamente. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Debo reconocer que es más estresante dar estas charlas virtuales que en presencia. Uno tiene más herramientas cuando está en forma personal. Este caso que presentó Tatiana en realidad es un caso real y lo elegimos porque tiene varios puntos que son importantes y que son comunes a todos los pacientes que quieren utilizar cannabis. Lo primero es que llegan ellos pidiendo usarlo, ¿no? Es muy raro que la indicación del cannabis en pacientes con epilepsia focal, en la población adulta, salga la indicación del médico. Por lo general viene el paciente pidiendo si puede utilizar cannabis. Generalmente yo tengo como costumbre que trato de explicarles de qué se trata. Si tiene una epilepsia que es refractaria, muchas veces lo que hago es acompañarlos en ese trayecto. Si uno se pone demasiado estricto y le dice que no, por lo general el paciente va a buscarlo de todas maneras
está decidido a usarlo y lo va a usar de todas maneras, y muchas veces pueden llegar a cometer graves errores como pudo haber hecho este chico cuando busca un artesanal, no lo notifica y luego porque le había ido un poco mejor suspende toda la medicación. Por otro lado está este tema, ¿no? El paciente cree que porque está mejor ya puede sacar la medicación y lo hace, si no está en contacto con su médico, comete estos graves errores y luego recurren con convulsiones generalizadas o con mayor frecuencia de crisis. Y por otro lado el cuidado de los aceites artesanales, que es muy difícil asesorarlos al paciente cuando quiere utilizarlos porque básicamente no sabemos qué contienen. No sabemos si tienen realmente cannabidiol o no. Si tienen cannabis no sabemos qué proporciones tienen, tampoco sabemos las concentraciones y esto hace muy difícil que podamos asesorarlos como iniciarlos. Bien, esto fue el motivo por el cual decidimos hacer esta actualización sobre cannabis. El doctor Juan Carlos Ábalos ahora nos va a dar un poco la experiencia, la información nueva que hay, un poco la historia también de cómo se inicia todo esto, para que luego al final de su charla podamos retomar estas preguntas y ver realmente qué respuesta le damos. Juan Carlos, adelante. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bueno, gracias María del Carmen. Quiero agradecer a Rafo por permitirnos crear este espacio de diálogo con ustedes. Y en segundo, decirles que sentimos, tanto la línea de neurociencias de Rafo como la sección del Hospital Italiano de Buenos Aires, la responsabilidad en la transmisión del conocimiento científico. Y es por eso que van a ver que mi charla tiene datos que son crudos y duros, pero están basados en revistas de publicación científica de alto impacto y espero estar iluminados como para hacer un poco más amena esta charla, ¿no? Si nos enfocamos en estas charlas a intentar perseguir el objetivo de mostrar qué hay de nuevo en el uso de CBD en epilepsia, estamos diciendo ya de manera implícita que quizás existe un pasado que nos vincula con su uso. Bueno, y la realidad es que sí. Ya en datos arqueológicos, 12.000 años antes de Cristo, se han visto en China cultivos para uso en fibras o cuerdas. También la primera vez que aparece en escritos antiguos la utilidad del cannabis como medicina es en los registros de la farmacopea de Zheng Lun, que es para China el padre de la medicina de China. Y así, obviamente, en la civilización de los sumerios también había evidencia en las escrituras cuniformes que ellos hacían. Y yendo un poquito más hacia adelante en el tiempo también, ya en la época un poco más, digamos, victoriana, plena revolución industrial, en el Reino Unido, un médico, William O'Shaughnessy, que viaja a India, y de su viaje trae algo que él llamaba tinta de cáñamo indio, que lo utilizaba, y según algunos reportes de él, para tratar algunas dolencias neurológicas y no neurológicas. Pero creo que uno de los primeros hitos que sucedieron en la historia es primero el reconocer que existen algunas moléculas llamadas fitocannabinoides, sobre todo el cannabidiol y el 9-delta-THC, descritos por Medechulán y sus colaboradores, ¿no? En principio está enfocado en sus efectos psicotrópicos o psicoactivos y en sus efectos adversos, no más en otra cosa, ¿no? Otro de los el segundo hito más importante, creo yo, desde el punto de vista científico, es descubrir que existen receptores de cannabinoides y también descubrir que existe un sistema de señalización. Sería quizá yo muy obtuso en no reconocer que desde el punto de vista científico también hubo otro hito, que en realidad fue en el año 2013, bajo la transmisión de CNN, donde contaban el caso de una paciente que estaba o era afecta de un síndrome de Dravet y que con el uso de una plantación o una planta o de un derivado de un fitocannabinoides logró reducir su frecuencia de crisis.
Esto, si bien es un caso emblemático por el hecho de la transmisión, no deja de ser un caso aislado. Y ahora vamos a anotar algunas cosas sobre ese caso también. Entonces, deberíamos de enfocarlo desde el punto de vista de los aspectos generales, diciendo que tenemos cannabinoides que son de tipo endocannabinoides, que los fabricamos nosotros, fitocannabinoides, los cuales son derivados de las plantas, los más representativos, como cuyo conocimiento es el THC y el CBD. Existen también en la industria farmacéutica derivados sintéticos, ¿sí? Como por ejemplo la nabilona y el dronabinol, que se usan en cápsulas para los pacientes que tienen náuseas y vómitos asociados al uso de quimioterapia. Y también el nabiximol, el nombre comercial más famoso es el Sativex, que se usa en esclerosis múltiple para la espasticidad. Metiéndonos un poco de tema al sistema endocannabinoide, sabemos que este sistema es un sistema de señalización, de regulación y modulación que interviene en diferentes lugares: el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, y menos conocimiento, pero sí algo aislado sobre el sistema endocrino y algo de gasto energético también. Digamos, los actores principales en esto van a ser estas moléculas, el THC y el CBD. Sobre todo nosotros nos enfocamos hoy en el CBD, que es un compuesto bicíclico, que al estar escindido este anillo le dota o le quita las propiedades psicotrópicas que tiene el THC y lo hace una molécula inquietante a la hora de la investigación científica. Como les dije, uno de los hitos importantes y con algunos años de diferencia fueron los descubrimientos de los receptores CB1 y CB2, que son receptores con un dominio N-terminal extracelular y un dominio C-terminal intracelular, que están asociados a proteínas G y, digamos, forman parte de la superfamilia de las proteínas G. Otro hito importante también es la distribución que tienen estos receptores dentro del sistema. Es interesante señalar, por ejemplo, que CB1 tiene una distribución en el sistema nervioso central en diferentes lugares con diferente densidad. Sabemos que hay alta densidad de CB1 a nivel de los ganglios de la base, también en sustancia negra, bueno, globo ovárico interno, externo, putamen, también en el cerebelo. Hay una densidad media a nivel del hipocampo, CA3 del hipocampo, y en corteza en las capas 1 y 4 de corteza, y finalmente hay mucha menos densidad a nivel del tronco cerebral. Esto de densidad mayor, mediano o menor no es relativo, porque es muy importante en el sentido de que, por ejemplo, el hecho de que tenga más receptores a nivel de los ganglios de la base lo vinculamos con la locomoción. La vinculación que hay entre la memoria y el aprendizaje está en relación, y en este caso pongo punto aparte en su efecto anticompulsivo, entre comillas, que ahora vamos a ver, entre comillas, a nivel del hipocampo y de la corteza cerebral. Y por otro lado, es interesante señalar que existe baja concentración a nivel del tronco cerebral, dado que, como sabemos, la dosis de marihuana no tiene una dosis letal, dado que las concentraciones en los centros que regulan el aparato cardiovascular y respiratorio de los receptores son bajas, ¿no? Otra cosa interesante es que existe otro tipo de receptor, que es el CB2, que tiene una distribución diferente. Acá tiene, a lo que nosotros nos involucra, menos distribución en el sistema nervioso central. Sí es importante destacar que las células de la glía, la microglia, cuando está activada, la microglia forma parte del sistema inmune innato del cerebro, ¿sí? Que frente a una respuesta inflamatoria o infecciosa se activa, y al activarse la microglia expresa mucho más receptores de CB2 en su constitución. Esto es interesante para quizás los que están escuchando que hacen investigación básica, es interesante, es un tema para abordar. Por otro lado, la línea linfoide y la línea mieloide, por eso van a ver algunas flechas, y también en el vaso existen receptores de CB2. Otro hito interesante en cuanto a los receptores es que pone más interesante la discusión aún, es el hecho de que los cannabinoides tienen baja, digamos, sensibilidad hacia estos receptores. Estos receptores tienen baja sensibilidad hacia los cannabinoides. Entonces, en las concentraciones usuales terapéuticas que están descritas en la farmacopea, no debería haber una acción farmacológica frente a estos receptores. Así que son poco sensibles en realidad a los cannabinoides, y esto hizo a que empecemos a hacer estudios experimentales y nos demos cuenta en realidad que existen otros targets que utilizan este fármaco, por ejemplo,
el GPR55, que forma también parte de la superfamilia de la proteína G, que lo que hace es inhibir este canal y por lo tanto la entrada de calcio intracelular y por lo tanto la hiperexcitabilidad neuronal. También a nivel del TRPV1, que es asociado a una molécula que se llama vaitioides, y también en el transportador de adenosina, lo que hace que tengamos más adenosina en el espacio extracelular y por tanto la neurona está menos hiperexcitable. Entonces lo que acabo de mencionar son en realidad los mecanismos de acción, algunos de los mecanismos de acción descritos para los cannabinoides en la actualidad. Continuamos. Esto es interesante porque si asistieron a la charla anterior, la doctora Besoque dio algunos elementos propios de un fármaco ideal, ¿no? Un fármaco ideal es un fármaco que se absorbe con una buena biodisponibilidad, digamos que una biodisponibilidad casi total, que circula no unido a proteínas, que no se metaboliza en el hígado, por lo cual podemos saber cuándo se excreta. Bueno, quiero decirles que todo eso en CBD no pasa. Es decir, no sería un fármaco de condiciones ideales. En principio porque su absorción es una absorción baja, tiene una biodisponibilidad oral que es por debajo o hasta el 6% debido a que tiene poca solubilidad en fluidos gastrointestinales y sobre todo por su primer pasaje hepático. Tiene un Tmax que va entre 90 y 120 y esto es interesante, un estudio reciente publicado por Taylor en el 2018 habla de que una ingesta rica en grasas, medio graso, puede hacer aumentar la biodisponibilidad de este fármaco. Incluso se están haciendo actualmente, hay 14 pacientes estudios a través de nanotecnología, algunas cápsulas que permiten mejorar un poco la absorción. Pero lo que tenemos hoy es una biodisponibilidad baja. Otra cosa es que este fármaco va unido a proteínas, tiene una unión a proteína que es del 94-99%, se imaginarán ustedes entonces que deja solamente 1% expuesto a la barrera hematoencefálica para que ingrese al sistema nervioso central y haga su mecanismo de acción. Tiene una vida media que va de 24 a 60 horas y tiene una concentración estable luego de 4 vidas medias. Otra situación que lo hace no ser un fármaco ideal sería que este cannabidiol es metabolizado por el hígado. Y en el hígado existen un montón de citocromos, por ejemplo el citocromo 2C19, que lo convierte en el metabolito activo a través del grupo oxidrilo 7-hidroxi-CBD, que es el metabolito activo, pero también por su pasaje a través de otros citocromos como el 3A4 o la glucuroniltransferasa, o le agrega un grupo glucurónico o carboxílico y hace que el fármaco salga inactivo a las heces, que a veces se encuentra un porcentaje, según la literatura, de entre 10 a 12% de un fármaco inalterado. Entonces, eso con respecto a su metabolismo hepático. Aquí puse esto que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes, que es que existe un polimorfismo en el CP2C19. Un 2% de los caucásicos lo tienen, un 20 o 25% de los asiáticos, y esto es lo que nos transforma en un metabolizador lento o un metabolizador extra rápido. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta también en el uso del cannabidiol. Y otra cosa es esto que introduje con este cuadrito, que son las interacciones farmacológicas. Es interesante, todos ustedes seguramente conocen que existen enzimas que son inductoras y existen enzimas, mejor dicho, fármacos que son inductores enzimáticos y existen fármacos que son inhibidores enzimáticos. Los fármacos inductores enzimáticos que aumentan el clearance de otras drogas pueden ser carbamazepina, fenitoína, oscarba o fenobarbital. Los fármacos que son llamados inhibidores enzimáticos que decrecen el clearance de los fármacos son, por ejemplo, el valproato, la oscarbazepina, el felbamato, el estilipestol utilizado en Dravet y el cannabidiol en este caso forman parte del grupo de las enzimas inhibidores, mejor dicho, de los fármacos inhibidores enzimáticos. Recuerden también un poco, no en profundidad, pero algo de farmacología básica en el sentido de que los inductores enzimáticos a veces tardan un poco más porque justamente van a inducir la creación de enzimas. Esto es importante en la práctica clínica porque este inductor enzimático puede tardar 1 o 2 semanas en generar enzimas y recién tenemos un descenso del fármaco en cuestión, y tiene que ver con el tiempo en que yo sostenga el fármaco en el cuerpo del paciente. Distinto a los inhibidores enzimáticos, que dura lo que la vida media del fármaco del inhibidor enzimático dura, ¿okay? Es un poco más rápido. Cualquiera de los fármacos que yo utilice como coadyuvancia, entonces
va a generar una alteración de los fármacos antiepilépticos que yo utilice. Esto que acabo de nombrar de adyuvancia farmacológica, digamos, no es al azar, porque en realidad el cannabidol se utiliza como fármaco adyuvante y siempre en primera línea o instancia están las drogas antiepilépticas y después uno evalúa el beneficio potencial que tienen otros tipos de fármacos en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que evaluar ese beneficio potencial en términos de eficacia, en términos de tolerabilidad, toxicidad que puede tener, o incremento o decremento de alguna droga que esté utilizando de manera asociada al CBD, y basarnos a veces en registros, ¿sí?, de suero para ver cómo estamos con las drogas de base, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me pregunté, guiando mis búsquedas bibliográficas, es, bueno, ¿qué sabemos hasta la fecha? Esto es Epileptic Disorder, está publicado ahora. ¿Qué sabemos hasta la fecha sobre la interacción farmacológica de CBD con otras drogas? El mejor estudiado es el clobazam, porque en realidad cuando vayamos a ver después los trials que hay, vamos a ver que siempre está asociado al uso del clobazam, con lo cual los datos son, bueno, es fresco poder sacarlo, tenemos mucho datos y podemos, digamos, valernos de información, ¿no? Y el clobazam aumenta, como es un inhibidor, el cannabidiol aumenta la fracción de desmetilclobazam, ¿sí? Entonces esto puede acarrear algunas dificultades a la hora de su asociación, como por ejemplo algunos efectos adversos que, como toda benzodiazepina tiene efectos de benzodiazepina. También es interesante señalar que los niveles de topiramato, sonizamida y rufinamida y carbazepina se vieron en algunos artículos alterados con la administración concomitante de CBD. También es probable que otros fármacos se vean afectados. Sabemos nosotros, por nuestra práctica diaria, que la lamotrigina es muy susceptible a los inhibidores enzimáticos, es un fármaco muy susceptible. Y también existen algunos casos aislados y anecdóticos sobre el uso asociado a perampanel, donde reportaron algún aumento del perampanel. Ahora, como siempre nos pasa, es más a veces lo que no sabemos de lo que sabemos. Y existen algunas posibles interacciones con otras drogas que deberíamos estudiar. Ahora está en fase de investigaciones, el etilopentol y el valproato, se está estudiando en un ensayo fase 2. Sí hay algunas experiencias personales, incluso de algunos que estamos compartiendo información con algunos colegas sobre el uso de valproato asociado a CBD, por ahí quizás María del Carmen después pueda hacer hincapié en eso. El efecto potencial en el metabolismo del CBD sobre otros inductores e inhibidores enzimáticos aún todavía no lo sabemos. Y también dado que, como dije anteriormente, el CBD es una proteína en casi un 99% como máximo, deberíamos de generar un poco más de estudios para saber qué pasa con la interacción con otras drogas que también circulan unidas a proteínas. Acá un poco de consideraciones generales sobre las legislaciones. Por ejemplo, hay algunos países donde su uso recreacional está legalizado, Canadá, Uruguay, algunos estados, como el estado de Colorado. Otros donde tenemos un poco más restringido su uso. Otros países donde está habilitado su uso medicinal, en el cual estamos incluidos. Tenemos una ley que regula esto, incluso pueden entrar a Infolex si quieren verla. Y podemos también acceder a través del régimen de acceso a excepción de medicamentos no registrados, es ex uso compasivo, donde también les dejé si quieren la página donde pueden acceder si les interesa conocer un poco más de eso. Hay un trámite inicial y un trámite de renovación. De interés para que tengas un pantallazo general sobre las legislaciones en el mundo, es interesante lo que ocurre, por ejemplo, en Europa. En Europa está arreglado, hace mucho hincapié sobre la evaluación de la concentración de CBD en los productos que se venden, pero no le dan tanta importancia a evaluar cuánto CBD tiene. Sí ven cuánto THC tiene, pero no tanto CBD. Ustedes saben, hay un montón de productos comerciales que salen de esto, incluso cremas para la cara, incluso, no sé, algunos alimentos, ¿no? Entonces es interesante ver cuáles son las regulaciones y las normas que rigen a los países de cada uno. Un poco hablando sobre los productos de contenido artesanal, ¿sí?, que anuncian CBD en su contenido, yo aquí puse algunas consideraciones que me parecieron interesantes. Primero, que existen evidentemente diferentes compuestos activos, no solamente son los cannabinoides, sino hay otras familias de terpenoides y flavonoides que pueden interferir con el mecanismo de acción del CBD, que existen diferentes tipos de plantas, hay
características fenotípicas distintivas y en su plantación también, sino que también en su contenido en cannabinoides. Es importante saber, de hecho, qué tiene el producto, ¿no? Porque mientras que el cáñamo tiene bajo contenido en cannabinoides, incluido el THC, la marihuana tiene, obviamente, un alto valor de THC, que es la lógica que se persigue. Las semillas de cáñamo, siempre y cuando no sean en su proceso mezcladas con hojas y otras cosas, comercializadas en productos nutricionales, tienen bajo contenido en cannabinoides. Los aceites de cannabis, obviamente, tienen contenidos variables de CBD y THC, que es lo que se persigue en una planta cuando uno quiere hacer un fármaco medicinal, persigue el CBD, ¿no? Pero hay que tener en cuenta un dato muy interesante que está en la literatura, que es que la relación máxima que uno puede conseguir cuando usa CBD con THC, sin una modificación posterior, independientemente de la planta que yo utilice, lo más que puedo utilizar es una relación, que puedo obtener, mejor dicho, perdón, es una relación 20-1. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el THC es mucho más potente que el CBD en su acción. Y segundo, tenemos que tener en cuenta que del otro lado hay un paciente, que si por ejemplo tenemos un paciente chico de 18 kilos, donde queremos llegar a una dosis, y está escrita en la literatura, por ejemplo, de 18 miligramos kilogramo día, le estamos dando 300 miligramos de lo que nosotros pensamos que es CBD. En este contexto, si analizamos que la mayor relación de pureza que podemos encontrar es un 20-1, estamos dando 15 miligramos de una acción THC que quizás no es nuestro propósito. Esto es otra guía que encontré que es muy interesante porque refleja los productos que hay en el mercado, por ejemplo, los enriquecidos versus los purificados, qué contenido de THC y CBD tienen cada uno, ¿no? Obviamente los purificados tienen más contenido en CBD que lo que buscan, ¿no? Y el Sativex, como yo les nombraba, el spray tiene una relación casi 50-50 que se usa para Ahora, la siguiente pregunta que me hice en la búsqueda bibliográfica es, bueno, lo que nos pasa quizá en el consultorio de nosotros es, ¿qué diferencia existe entre el producto que nosotros tenemos en el consultorio en cuanto a lo que dice la tapa que tiene y la realidad de lo que tiene? Es muy interesante porque encontré este trabajo publicado ahora, en donde ustedes pueden ver, bueno, dieron 15 diferentes aceites y obviamente la concentración de las cosas que tenían adentro, pero ya ven una característica fenotípica distinta en cada uno en su coloración, y a la hora de analizar, bueno, en este caso podemos dejar de lado si quieren todas estas moléculas, pero hagamos hincapié en esta molécula, ¿sí? Que es el CBD, y veamos la siguiente lógica. Nosotros, por ejemplo, cuando usamos un fármaco, la lógica o la farmacología indica que podemos tener en cuenta que existe un 10% de variabilidad entre los fármacos, entre lo declarado y lo revelado. Eso es la lógica. Sin embargo, ustedes pueden ver que, por ejemplo, solamente pocos de esos tienen una variabilidad menor del 10%, solamente 5 de estos. La mayoría tenía una variabilidad muy alta. Entonces, existe, fíjense, digamos, lo difícil que es el procesamiento de esto, que además, en lo que está comercializado también existe una variabilidad, ¿sí? Entonces, metiéndonos un poco en la efectividad del tratamiento, vamos a ir de a poco, vamos a ir haciendo una evolución temporal. Fíjense, bueno, incluyeron pacientes con espasticidad, incluyeron pacientes con tratamiento del dolor, incluyeron movimientos anormales, y nos encontramos que en ese momento lo que refería es que el cannabis oral tiene en realidad una eficacia incierta en síntomas no corélicos de la enfermedad de Huntington, o en el síndrome de Tourette, o en las distonías cervicales, y también incluían a la epilepsia en esta incertidumbre. Yendo un poquito más en el tiempo, vamos un año después, ya estamos posicionados en el 2015, PRES, de la Universidad de Colorado, del Instituto de Pediatría de Colorado, publicó un informe que es muy interesante en su análisis. Tiene una N de 75 pacientes, no es una N menor. Es un estudio casi testado que tomó una cohorte de pacientes y hizo un análisis a través de emails o a través de historia clínica electrónica o a través de una entrevista a veces telefónica. 57% refería a alguna mejoría en la reducción de crisis y un 33% una reducción de más del 50%. Este valor de 50%
de ahora en más lo vamos a utilizar como índice de respondedores, o sea que el paciente que reduce su frecuencia de crisis entre el 50% un poquito más o hacia arriba, eso es un índice de respondedor, ¿no? Lo llamamos así. En el estudio metodológicamente, aparte de lo que antes mencioné, uno podría decir que, bueno, incluyó pacientes con diferentes patologías, DUS, Dravet, Lennox-Gastaut, pero de interés en este paper es muy interesante esto, que había una discrepancia entre los que vivían en Colorado versus los que se mudaban a Colorado. Es decir, los que se mudaban a Colorado tenían o referían más beneficio en la reducción de la frecuencia de crisis de los que vivían realmente en Colorado. Este es un dato muy interesante. Otro dato muy interesante que a mí me arrojó fue uno de los primeros que dijo, bueno, a ver, ¿existe algún beneficio adicional reportado por estos pacientes? El 56% de los pacientes decía que se sentía más alerta, probablemente el lenguaje o lo motor, y refería también a algunas mejorías del sueño. Entonces es un tema interesante para las publicaciones. Después hicieron hincapié sobre estos datos, a ver qué resultados podían encontrar. Y, por ejemplo, aquí nos encontramos con un metaanálisis. Acá Natalia está comentando aquí, que es en el tiempo vamos un poquito más, ahora nos encontramos en el año 2017-2018, los colegas de Brasil, Pamplona, Fabricio Pamplona, publica este metaanálisis que además de lo complicado de hacer un metaanálisis de seguridad y eficacia, verán ustedes que el análisis cualitativo empezó con 199 papers y terminó haciendo un análisis cuantitativo con 11 papers. O sea, es complicado metodológicamente, pero también usó digamos, un endpoint interesante que era, bueno, yo quiero ver si existe alguna diferencia entre los puros y los que no son puros hasta ese momento en la bibliografía, es decir, los enriquecidos versus los puros. Me pareció muy interesante eso. Si bien es cierto que, como les dije, hay diferencias metodológicas, incluso hay estudios que son retrospectivos, estudios que son prospectivos, estudios que son a través de encuestas online, pero estos estudios reclutó un número interesante de pacientes que llegó a 670, con una edad que iba, algunos eran pacientes pediátricos, pero llegaban a adultos jóvenes también, con una duración de tratamiento que iba de 3 meses a 12 meses, y con una concentración de fármaco utilizado también variable, iba de 1 miligramo kilogramo día a 50 miligramos kilogramo día. Y encontraron algunas cosas interesantes. Fíjense, por ejemplo, el total, la media del total de respuesta farmacológica en todos los papers quedó en 64%, es decir, 64% de reducción de la frecuencia de crisis frente a la basal. Y ahí, por ejemplo, encontramos datos del extracto de 89%, ¿no? Un dato muy interesante, acá 86% en el puro, pero cuando veíamos el índice de respondedores, el número bajaba. Y bajaba aún más cuando nos poníamos un poco más fino en la selección y decíamos, bueno, quiero ver los que responden más del 70% de su frecuencia de crisis, y los números bajaban aún más con una media de 27%. Si tomamos un caso aislado, fíjense, este extracto de 89 baja a 18%. Entonces, si bien existe cierta seguridad, para mover la seguridad, cierta eficacia en el uso de los extractos puros y extractos, de los CBD puros y los extractos de CBD, existe también cierta diferencia, ¿sí?, cuando uno se pone un poco más estricto en la selección de los pacientes. Este gráfico recrea lo mismo que dije antes, ¿sí? Pone un punto de corte del 64%, ¿sí?, que es la media. En el eje de las ordenadas está el ID del estudio, es un número de estudio nada más, donde lo ubica, y en el eje de las abscisas tenemos un número de 0.0 a 1 que equivale al 100% de respuesta. Fíjense que estamos mitad y mitad, de un lado y del otro, ¿sí? Pero es interesante también, lo mismo que venía señalando el paper anterior, este también dice lo mismo, que existen algunos efectos secundarios benéficos o positivos que los pacientes refieren. Cambios en el humor, cambios en el estado de alerta, en la concentración, en la conducta, en el sueño, en el lenguaje, en lo motor, en diferentes proporciones, ¿no? Y otra cosa también, que es interesante señalar, que el 46% de estos pacientes manifestó algún tipo de efecto adverso farmacológico, ¿sí?, si bien eran efectos menores farmacológicos, hubo un 13% de efectos un poco más serios. Así que, como conclusiones de este metaanálisis de nuestros colegas, es que parecen ser seguros y eficaces para el uso de la epilepsia, que la mejoría informada con un metaanálisis por la variabilidad de la metodología realizada en los estudios,
en la frecuencia de convulsiones tuvo una media de 64%, con una tasa que iba de 37 a 89. 6 de 11 estudios, los 11 que analizaron, informaban una mejoría por arriba del 80%, pero como les decía hoy, cuando nos ponemos un poco más rígidos en los números, bajan un poco los valores, ¿sí? Pero como dato de interés, aquí los pacientes manifestaban una diferencia que pareció ser estadísticamente significativa entre el uso de extractos ricos en CBD o enriquecidos con CBD y los puros. Diferencia en favor al extracto. Quizás en este caso los autores presumen que podrían estar vinculados al uso de otras moléculas que estaban dentro de este CBD enriquecido, ¿sí? Evidentemente, con este tipo de diseño resulta imposible evaluar la respuesta asociada a un efecto placebo. En este marco nos ponemos en los estudios en situaciones ideales, ¿sí? Una situación ideal es muchas veces no una situación real, pero la situación ideal es lo que se persigue en un estudio para valorar eficacia y seguridad. Entonces, estos son dos estudios pivotales, GWP3 y el 4, para el uso del lenosgastol. Hay gente que está embebida en lenos, hay gente que no ve tanto lenos, hay gente que nunca va a ver un leno, el público es variado. Entonces, explicar un poco que el lenosgastol es un síndrome, en general son pacientes con una encefalopatía epiléptica, en general son pacientes refractarios a la medicación farmacológica, que tienen mucha frecuencia de crisis, tienen diferentes tipos de crisis incluidos dentro del síndrome. Pueden tener crisis de caída, crisis atónicas que le provocan caídas al paciente, crisis tónicas tónico-clínicas generalizadas, crisis de ausencia típica, es decir, tienen diferentes tipos de crisis y con una frecuencia de crisis elevada. Doctora Ábalos, por favor, 5 minutos le quedan. 5 minutos me quedan. Bueno, esperemos un poquito más porque todavía me faltan 2 papers más. Entonces, vamos viendo entonces que en este paper, por ejemplo, se encontró que incluyeron 225 pacientes, lo parearon a estos pacientes, hicieron estudios de placebo, estudios versus grupo de 10 miligramos y versus de 20 miligramos. De esto surge lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, en las crisis de caídas, ¿sí? En los pacientes que tenían placebo versus 10 versus 20, había una diferencia que era estadísticamente significativa, también en el total de las crisis y en las crisis que no eran de caídas. Otra vez, cuando uno se pone un poco más estricto en los números, puede encontrar que si quieren buscar un índice de respondedores, los números decaen a un 14 para el placebo y a un 39 de reducción de las crisis de caída para los pacientes que utilizaban CBD en 20 miligramos, y si nos vamos a 75% de reducción, también caen los números a 25 de máximo. Estos pacientes experimentaban efectos adversos que fueron descritos, en su mayoría somnolencia. Yendo al otro paper, aquí también es un estudio llamado GPWK4, que es también dirigido a síndrome de lenosgastol, donde incluyeron un total de 86 pacientes en la rama de cannabidiol. Acá utilizaron 20 miligramos de cannabidiol y 85% en la rama de placebo. Es de interés dos cosas: la asociación con fármacos antiepilépticos, siempre que lo vas a la cabeza, porque como dije antes, siempre se tiene que hacer en asociación con un fármaco antiepiléptico. Y otro de interés es la totalidad de las crisis que referían estos pacientes. Eran números de crisis realmente altas, ¿sí? En un periodo de frecuencia basal que iba de 28 días. Estos son los resultados del estudio, por un lado. Esto es el número de reducción de las caídas. Esto se llama tratamiento, periodo de tratamiento, y esto es periodo de mantenimiento. Es decir, esto es el total de 14 semanas, y esto es un total de 12 semanas de tratamiento que no estaba incluido el periodo de iniciación. En este sí, en este no. Y aquí hay una diferencia entre 43.9 y 21 a favor del uso de CBD en concentraciones de 20 miligramos. Y obviamente nos pasa otra vez que cuando empezamos a pedir un poquito más de respuesta, nos encontramos que los números empiezan a caer, ¿sí? Eso nos pasa en todos estos papers. Y otra vez refiriendo efectos adversos. Ahora, la otra cosa que me pregunté es, ¿qué pasa con estos pacientes en el transcurso del tiempo? Y esta es la continuación, el estudio abierto de los otros dos estudios, para ver qué pasa en el tiempo. Tuvieron en cuenta dos cosas. Primero, que había pacientes que tenían menos de 20 miligramos de CBD
pero se le permitía subir hasta 30 miligramos kilo día de CBD en los pacientes que podían tolerarlo y en los que veían que había algún efecto benéfico. Fíjense qué interesante esto. Bueno, aquí en las crisis de caída se mantiene el número relativamente estable. También en el total de los otros tipos de crisis se mantiene un número que va de 38 hasta 57. Lo mismo que reflejaba yo antes, que cuando nos ponemos a ver el índice de respondedores, los números caen, ¿sí? Pero se mantienen estables a lo largo de las 48 semanas que duró este estudio abierto. Y una cosa de mucho interés aquí, ¿qué es esto? Esta es la percepción del familiar o del cuidador sobre la frecuencia de crisis que tenían los pacientes. Fíjense la diferencia que hay en los números. Este es el efecto placebo del fármaco en sí. Por otro lado, sabemos que tenemos el síndrome de Dravet, que es un síndrome que en general lo ven mucho los pediátricos, se asocia en general a chicos con un neurodesarrollo en principio normal, pero que empiezan a hacer crisis muchas veces asociadas a fiebre y van a la guardia por crisis que no ceden, crisis que pueden ser focales, o hemiclónicas o tónico-clónicas generalizadas, y también existen otros tipos de variedades de crisis en este tipo de pacientes. Y se asoció a una alteración de un gen que codifica un canal de sodio en su mayoría, en un 75%, aunque existen otros genes que también están alterados. Y en Dravet también están los estudios pivotales. Está este estudio pivotal, que incluyó un total de 120 pacientes, 61 con cannabidiol, 59 con placebo, siempre como fármaco coadyuvante. Eso hago hincapié. Y el endpoint primario es la reducción de la frecuencia. Y encontraron una ligera reducción de la frecuencia en cuanto a la base de 12.4 versus el tratamiento o el periodo de tratamiento que fue a 5.9 en la frecuencia media de las crisis. No hubo tanta diferencia en los que tuvieron placebo. Este es el estudio abierto, ¿sí? Lo prolongaron en el tiempo y encontraron resultados muy similares al previo. Voy un poquito más rápido porque el tiempo nos apura, pero encontraron resultados muy similares en cuanto a la proyección en 48 semanas de los datos de las crisis. En este caso, esta columna representa las crisis con acto o con características motoras, sea tónico-clónica generalizada o un hemicuerpo. Estos son los otros tipos de crisis. Otra vez encontraron cierta estabilidad en la respuesta farmacológica y también encontraron un gran efecto placebo a la hora de interrogar a los familiares de los pacientes que manifestaban en su mayoría que había un número alto de respuestas. Algunos decían que no había cambio y los menos que no tenían, que le fue peor, ¿no? Ya con esto vamos terminando, que esto no está siquiera publicado. Este es un meeting del año pasado en Baltimore. Lo que se expuso en este meeting fue el primer ensayo de eficacia y seguridad de CBD en esclerosis tuberosa, y los números que arrojan son interesantes. Utilizaron una población que iba de 1 a 65 años con un criterio de inclusión que tenían que tener más de 8 convulsiones en el periodo basal de 4 semanas, y los titularon con un fármaco en particular a dosis de 25, 50 y placebo. Encontraron respuestas farmacológicas con una reducción del 49% en el de 25, 48% en el de 50 y 27% para el placebo. Esto también es de destacar que todos los pacientes con uso de 50 manifestaron efectos adversos y que el 93% de los de uso de CD25 manifestaron efectos adversos. Es decir, que es un fármaco que se asocia a efectos adversos muchas veces menores, como diarrea, disminución de la somnolencia, y muchas veces mayores, ¿sí? Como conclusión, parece ser un fármaco que se ha visto beneficio o eficacia en la reducción de las crisis del complejo esclerosis tuberosa, pero recomiendo usar 25 miligramos, dado que los de 50 miligramos en riesgo-beneficio no ha demostrado mayor beneficio, más bien más efectos adversos en este grupo de pacientes. Y la última diapositiva, para ir terminando, me pareció muy interesante incluirles, mostrarles este estudio para decirle dos cosas. Primero, que no hay mucho hecho de crisis focales en los pacientes adultos, que es lo que la doctora Tatiana Potes hoy manifestaba, y que lo elegí porque, aparte de ser un estudio metodológicamente bastante bien hecho, excluyeron a los pacientes con Dravet y Lennox-Gastaut de la muestra de estudio. Esto es importante porque a mí me interesaba saber cuántos sesgo tenía. Fíjense, evaluaron 3 endpoints. Primero, la frecuencia de crisis, la severidad de las crisis y, por último, la frecuencia de efectos adversos. Y esto es interesante, fíjense en la frecuencia de crisis. Encontraron 144, una media de frecuencia de crisis en lo basal, y al final de las 48 semanas fueron a 46.7. Pero fíjense
que en lo que en realidad hicieron un análisis de un estudio combinado. Combinaron la población pediátrica y la población adulta incluida. Porque si ustedes se van a la media de población adulta, en realidad los números no son significativos. No hubo un descenso marcado y significativo. Sí, obviamente, en la severidad de las crisis, porque disminuyeron un poco la severidad de las crisis, pero no la eficacia en términos de frecuencia. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les dejo, si quieren, la página de Clinical Trial para buscar todos los temas que existen. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden buscarlos. Y las recomendaciones. Con esto termino. Recordar que siempre el uso del CBD es solo como fármaco adyuvante. Siempre tienen prioridad los fármacos antiepilépticos. Deténgase y analice caso por caso. Si está decidido a comenzar, hágalo de a poco y despacio. Si comience bajo, comience con 2.5 a 5 miligramos kilogramo día, aumente a razón de 10 miligramos kilo día después de 2 semanas, revise la respuesta clínica y los efectos adversos en 10 miligramos kilogramo día, no se apure, no hay nada que nos apure, permanezca en esta dosis efectiva, de lo contrario, aumente la dosis a 5 miligramos kilogramos día de CBD si es bien tolerado, deténgase en 20 a 25 miligramos kilogramo día y no dude en retirar el CBD si ve que es ineficaz y el paciente tiene muchos efectos adversos. Controle su uso en asociación con clobazam y no olvide de hacer un laboratorio con hepatograma y un laboratorio general más si usamos en asociación con valproato. Muchas gracias y perdón la extensión de la charla, había mucho dato. En 20 a 25 miligramos kilogramo día y no dude en retirar el CBD si ve que es ineficaz y el paciente tiene muchos efectos adversos. Controle su uso en asociación con clobazam y no olvide de hacer un laboratorio con hepatograma y un laboratorio general más si usamos en asociación con valproato. Muchas gracias y perdón la extensión de la charla, había mucho dato. Bueno. Muchas gracias, Juan. Sí, ya lo creo que hay muchos datos y aparte a vos te gusta hablar. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos responder las preguntas que había hecho Tatiana. Entonces, la primera era, ¿qué evidencia tenemos de que sirva para una epilepsia focal? Ninguna, ¿no es cierto? Como bien dijo Juan, hoy por hoy todavía no tenemos ningún trabajo hecho con todas las características de un buen trial, o sea, comparando con placebo el uso del cannabidiol en forma randomizada y doble ciego, no hay al momento. Posiblemente vaya a verlos, pero todavía no. Por lo tanto, hoy no tenemos evidencia alguna de que realmente sea eficaz en una epilepsia focal refractaria, que es lo que más comúnmente vemos los que hacemos adultos, ¿no? Que ya no vemos tanto un Dravet o un Lennox-Gastaut. En segundo lugar, ¿qué tan seguros son los artesanales? Tengamos mucho cuidado. Obviamente pueden llegar a ser muy buenos, no lo podemos saber, pero creo que lo importante es, hoy por hoy, hacerlos analizar. Hay varias universidades que lo están haciendo y nos podemos encontrar con grandes sorpresas, ¿no? Como por ejemplo el paciente que contó Tatiana tenía una relación invertida, tenía 80% de THC y 20% de CBD, lo cual no estaría dentro de lo que necesitamos para el tratamiento de una epilepsia, sino todo lo contrario. Pero también nos podemos llevar a otras grandes sorpresas, como encontrar que no tienen nada que sea cannabis, o sea, que puedan tener cualquier otra cosa. Básicamente, como médicos tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Creo que todo lo que es artesanal, ya sea nacional o internacional, no quiere decir que lo artesanal que viene del exterior sea bueno, para nada. Todo tendría que tener un buen control de calidad, porque de lo contrario podemos llegar a hacer mala praxis nosotros, utilizando este tipo de medicaciones sin saber qué son. Aparte, qué dosis damos, cuánto damos, si ponemos, si no ponemos y demás. Tener en cuenta esto también, ¿no? Siempre es un coadyuvante, siempre la prioridad está con los fármacos anticonvulsivantes. Esto es importante recalcárselo al paciente y que nunca puede ser utilizado solo como única medicación. Y con esto cierro por si queda espacio para alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctores, por sus excelentes exposiciones. Abrimos entonces el espacio de preguntas. Invitamos a la doctora García, al doctor Potes, a la doctora Potes, y al doctor Ábalos a responderlas. Una de las primeras preguntas que se presentó fue que no se había entendido bien el resultado de la angiografía en el paciente presentado y consultan si era una malformación arteriovenosa lo que tenía. Claro, la verdad esto
fue algo que nos quedó la duda también a nosotros, porque esto era estudios que él traía de afuera y el informe decía tal cual esto que les mostré. Para nosotros, más o menos por la descripción que da, podría ser una malformación, pero la verdad que como no se llegó a estudiar completamente y traía solamente este informe, no pudimos saberlo. Perfecto, doctora, gracias. Para la doctora García, el doctor Ábalos, ¿sugiere hacer algún tipo de estudio de laboratorio antes de iniciar la terapia con cannabidiol? Sí, bueno, si me permite. Sí, creo que es interesante tener un laboratorio hecho del paciente y algunas guías aconsejan tener un laboratorio basal sobre el dosaje de los fármacos que está utilizando el paciente. También decirle a nuestros colegas que disponemos, si usamos, por ejemplo, clobazam, que disponemos de los dosajes de clobazam en algunos laboratorios que puedan utilizarlos como herramienta y saber a dónde partimos, porque, como sabemos, existen algunas interacciones farmacológicas evidenciadas en la literatura, pero también hay mucho de lo que no sabemos. Y entonces, el caso por caso, esa frase que puse de caso por caso, es lo que realmente pienso, que los pacientes son todos diferentes y tenemos que tener todas las herramientas a la hora de enfrentarnos a ellos y el laboratorio es una de ellas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aparte teniendo en cuenta esto, ¿no? No es que porque sea un producto natural, como muchas veces el paciente cree, no tenga efectos adversos o no tenga alteraciones a nivel de laboratorio. Es muy importante tener un basal por si lo va a utilizar luego, corroborar que no haya ninguna manifestación, sobre todo a nivel del hepatograma. Perfecto, doctora, gracias. ¿Qué consideraciones farmacocinéticas tengo que tener en cuenta a la hora de comenzar tratamiento con cannabidiol? Sí, me parece perdón, María Carmen, me parece que lo básico ahí es, como yo expuse en la presentación, es tener en cuenta que el CBD es un fármaco coadyuvante a la medicación que estoy utilizando yo antes. Entonces, la primera consideración farmacocinética a tener en cuenta es qué fármaco estoy utilizando con mi paciente. La segunda es en qué condiciones está mi paciente. Es decir, ¿es un chico o una persona adulta que tiene baja albúmina? ¿Es un chico o una chica o un adulto o una adulta desnutrido y por lo tanto tiene disminución de la albúmina y eso hace que la concentración del fármaco en suelo sea más alta? ¿Cómo se administra la medicación? Si es que usa, cómo da, de qué manera lo da, si lo espacía de la comida, si lo usa asociado a comidas grasas, por ejemplo. Todas esas son consideraciones a preguntar y a tener en cuenta a la hora de evaluar la eficacia del CBD y los efectos adversos también. ¿Sí? Me parece que sí. Es una pregunta muy interesante. Perfecto, doctor, gracias. ¿Hay alguna ¿hay descripta tolerancia al efecto anticonvulsivante a largo plazo del cannabidiol? Bueno, puedo ir yo con esa. Se ha observado ese efecto. O sea, no estoy segura que esté realmente reportado y estudiado en profundidad, pero sí se ha reportado en algunos pacientes y básicamente en mi caso lo he visto. Pacientes que tienen cierta eficacia inicial y luego la pierden. Creo que estamos frente al mismo fenómeno de luna de miel que tienen todos los fármacos anticonvulsivantes en los pacientes con epilepsia refractaria, donde hay un primer periodo que tiene una marcada respuesta o una buena respuesta y luego gradualmente va cayendo. Este paciente, de hecho, que presentó Tatiana, aparentemente con el producto artesanal que utilizó al principio tuvo ese efecto, tuvo como una respuesta buena al inicio y luego esa respuesta bajó y cayó. Perfecto, doctora, gracias. Bueno, esto creo que se dijo durante la charla, cuál es la dosis máxima en niños y adultos por kilo y la dosis máxima total. Sí, más o menos se dijo. Perfecto. Y lo repito, aprovechemos el tiempo entonces para alguna pregunta más. ¿Se podría llegar a considerar la cirugía en el paciente que se presentó? Sí, se podría llegar a considerar. De hecho, se ha pensado. El tema es que para poder plantearse la cirugía, tendríamos que primero plantearle al paciente si quiere hacerse una cirugía para resección de los clips que tiene, proceder a hacer la resonancia para terminar de estudiarlo bien y probablemente también vaya después a un implante de electrodos profundos porque este paciente
digamos, las crisis por ahí, la semiología no es muy clara, y por otra parte no los mostré porque, como les decía, no era pertinente, pero tiene varios videos que tiene crisis de diferentes localizaciones y diferentes sintomatología. Entonces, bueno, sí se podría llegar a plantear, pero habría que hacer primero todo esto. Perfecto, doctora, gracias. En el caso del paciente presentado, ¿por qué no fue suspendido el cannabis si no tiene indicación en su tipo de epilepsia? Bueno, anda, dale. Porque, bueno, al paciente se le inició el cannabis, y él básicamente después hubo un tiempo que se perdió el seguimiento con él, porque él decidió no volver, y más o menos el paciente fue haciendo lo que quiso con su medicación, a tal punto que suspendió todos los anticonvulsivantes. Entonces por eso como que no se pudo hacer este seguimiento y considerar suspenderlo y ver si entre las crisis mejoraba algo o no. Perfecto, acá hay una repregunta sobre la dosis máxima. Dice, sugirió dosis máximas de 20 a 30 miligramos kilo. ¿Cuál sería la dosis total diaria que se podría dar en un paciente? Y habría que sacar la cuenta. ¿Voy yo? Dale. No, bueno, pero en las conclusiones, bueno, la pregunta es interesante porque es práctica. En las conclusiones que pudieron observar, quizás haya estado respondida esta pregunta, pero fíjense que la dosis máxima que utilizamos va a ser 20 a 25 miligramos kilogramo día como dosis máxima. Si escalamos hasta ahí y ya no tenemos respuesta, no sigamos escalando, porque no hay ningún artículo, ningún paper, ninguna evidencia que a nosotros nos avale para utilizar más allá de eso si no tenemos ningún tipo de respuesta farmacológica, y probablemente los efectos adversos sean más frecuentes. Entonces, esa es la dosis tope que tenemos. Lo cual en un adulto de 60 kilos, por ejemplo, se te iría por encima de 1000 miligramos día. En la realidad, ninguno de nosotros que hacemos neurología de adultos, creo que llegamos ni siquiera a la mitad de esa dosis. O sea, los productos de aceite que estamos utilizando en Argentina tienen una concentración mucho más baja que esto, y para poder darle esa dosis deberíamos darle casi un frasco por día. Por lo tanto, estamos utilizando dosis mucho más bajas, ¿no? Y nos encontramos con otra limitante, Daisy, que es muchos de estos pacientes que vienen a la consulta tienen una polifarmacia. Entonces, el hecho de tener, a mí me pasa frecuentemente que a veces tengo pacientes con encefalopatía epiléptica que tienen lamotrigina, ácido valproico y CBD y clobazam, que muchas veces me cuesta llegar a una dosis un poco más alta de CBD por los efectos adversos que tiene vinculado al uso de clobazam. Entonces eso también es una limitante que tiene a la hora de empezar a escalar los fármacos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? A veces es muy difícil llegar a las dosis que en los estudios ideales está descrito, ¿no? Porque es una condición real. Hay una pregunta que dice que en Río Negro hay un acceso amplio a productores artesanales de calidad y seguridad inciertas y un acceso muy restrictivo a productos industriales importados. ¿Podría hablar de los circuitos de acceso o costos de los productos industriales y de los aspectos de costo-efectividad de cannabis en epilepsia? Ok. A ver, el circuito para poder conseguir los productos que vienen de afuera es a través, como dijo Juan, del trámite de uso compasivo. Hay que hacer toda una serie de papeles que en este momento se han reducido bastante. Antiguamente eran muchísimos y todos le escapábamos bastante. Ahora básicamente es una receta y un resumen con una declaración jurada. Esto el paciente lo tiene que subir a un trámite a distancia que existe, que depende de la ANMAT y de la FIP, y luego le llega el OK. El tema está en que luego hay varios productos que entran desde Estados Unidos o Canadá. Los costos son altos. Yo no lo tengo bien en número todos ellos, pero háganse una idea que no debe bajar ninguno de $300, lo cual hoy por hoy, con el valor dólar y con todos los problemas que tenemos económicos, es muy difícil de conseguir. No siempre las obras sociales o las coberturas lo cubren, y por lo tanto se hace bastante difícil. Yo creo que ha disminuido mucho el consumo de estos productos que vengan de afuera, y ha incrementado a la par el consumo de productos artesanales locales
sin control. O sea, que no tenemos control de qué calidad tienen, qué concentraciones tienen. De nuevo, no estoy haciendo una crítica a ninguno de los productos en particular, pero bueno, es cierto que no sabemos dónde estamos parados con ellos. Pero los costos son altos y se está haciendo hoy por hoy bastante difícil conseguirlos. Perfecto. Una pregunta para el doctor Ábalos. Dice, ¿considera usted al momento de evaluar la respuesta a los aceites enriquecidos el llamado efecto séquito? ¿Qué es el efecto séquito? Quisiera saber primero. No sé. Yo quisiera saber para poder responder la pregunta, que quizás sea perfecto. Vamos otra a frase la que yo conozco. La oportunidad de la repregunta y vamos a claro. alguna otra pregunta que me esté quedando por aquí. Bien. Carlos, perdón, sí. Había una pregunta que decía si está bien indicarlo cuando no hay evidencia, ¿no? Si está bien que utilicemos este tipo de fármacos o de compuesto en un paciente, por ejemplo, como el que estuvimos viendo, cuando no hay evidencia. La verdad es que uno no lo haría esto con otros fármacos, ¿no es cierto? Yo creo que ninguno de nosotros utiliza un fármaco que al menos no ha pasado por todas las fases de investigación, 1, 2, 3, y no llega ya en un estado de post-marketing. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es la situación del cannabis. O sea, el cannabis es una cosa que ha venido al revés, ¿no? La sociedad lo ha impuesto primero y después comienzan los estudios de investigación para ver qué está ocurriendo y si realmente sirven o no sirven. Si vos me preguntás desde lo médico, lo ideal sería que no. O sea, que no indicáramos algo que no tiene probada evidencia de algo, probada tolerancia, saber bien la dosis, saber bien la composición. Pero la realidad es que el paciente lo va a usar de todas maneras. Por lo tanto, lo que yo he decidido en lo personal, y esto es muy personal, cada uno lo puede hacer a su manera, es no dejarlo solo y tratar de acompañarlo para evitarle mayores problemas. Pero es cierto que sin evidencia otro fármaco no lo usaría. Creo que esta es una situación muy, muy especial donde lo social y todo lo que se generó a través de los medios tiene una presión enorme sobre nosotros y lo mejor que podemos hacer es al menos acompañarlo y protegerlo. Bueno, vamos a la última pregunta, si les parece. En su experiencia con pacientes tratados con cannabidiol, ¿observaron efectos adversos? ¿Cuáles fueron los efectos adversos más comunes? Ok. Sí hemos observado. Básicamente, ¿qué más? Somnolencia, sobre todo cuando está en combinación con clobazam, como bien dijo Juan. También hemos observado bastantes efectos adversos si está asociado con valproico, o sea, efectos adversos generados por el valproico, que evidentemente también se aumenta un poco su concentración. Y después he tenido algunos pacientes con náuseas y con vómitos, con malestar, sobre todo gastrointestinal. Si me preguntan, lo más común es ver efectos adversos cuando están con clobazam. Si no están con clobazam, por ahí no es tan frecuente, pero estamos todos trabajando con dosis bajas. La gran mayoría de nosotros, estos pacientes no están llegando a la dosis que están publicadas como eficaces en Lenos o en Ravet. Son dosis infinitamente más bajas y por lo tanto tampoco tienen efectos adversos. Muy bien, muchísimas gracias, doctoras, doctor. Vamos a cerrar el espacio de preguntas. Les comunicamos que el video del evento estará disponible y será compartido la semana próxima. Al finalizar esta sesión podrán completar un formulario de evaluación del evento, que es de mucha utilidad para nosotros. Agradecemos a cada uno de los asistentes por haber elegido esta propuesta del Laboratorio RAFO y por haber dedicado su atención y tiempo a las interesantes preguntas de los doctores, la doctora García, del doctor Juan Carlos Ábalos y la doctora Tatiana Potes. Les recordamos que las fechas de las siguientes clases son el 18 de junio y el 2 de julio. Agradecemos una vez más su presencia aquí y les damos las buenas noches a todas y a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.